La leyenda de la flor de cempasúchil cuenta la historia de amor de dos jóvenes aztecas, Xóchitl y Huitzilin. Su amor floreció desde muy pequeños. Todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, el dios sol. Él parecía sonreírles desde la altura ante la ofrenda de los enamorados, en donde juraron amarse por siempre, incluso más allá de la muerte. Un día llegó la guerra y el joven Huitzilin tuvo que marchar a luchar, por lo que se tuvieron que separar. Lamentablemente fue herido gravemente en batalla, perdiendo la vida. La trágica noticia rompió el corazón de la bella Xóchitl, quien subió por última vez a la montaña para implorarle a Tonatiuh que la uniera por siempre con su amor. El sol, conmovido, lanzó uno de sus rayos y al tocar a la joven la convirtió en una hermosa flor, de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. A poco tiempo llegó un colibrí, que amoroso se posó en el centro de la flor. Era Huitzilin, que se había transformado en un bello colibrí. Al instante la flor se abrió en 20 pétalos de aroma intenso y misterioso. Cuenta una leyenda de origen tlaxcalteca que en un valle vivía una hermosa joven llamada Xóchitl, de una belleza tal que Tonatiuh el sol quedó profundamente enamorado. Todos los días, el dios sol la seguía desde su casa hasta el río, en donde la joven peinaba su larga cabellera. Por fin, una tarde el sol decidió bajar y adquirir una forma humana. Cubriéndose con gabán y sombrero, se presentó ante ella, quien quedó encantada con aquel hombre. Aceptó la invitación de seguirse viéndose al atardecer, y así pasaron 20 atardeceres repletos de felicidad y amaneceres tristes, pues a los enamorados se les partía el corazón por la despedida. Sin embargo, la curiosidad menguó el corazón de Xóchitl, quien deseaba averiguar el origen de su querido Tonatiuh. Así que sin que se diera cuenta, la muchacha lo siguió. Él no lo notó, y cuando el sol llegó a la colina, emergió con todo el resplandor que le confería. Xóchitl, al ver aquel intenso resplandor, perdió la vista, y abatida por el temor de la oscuridad, vagó sin rumbo, cayó a un barranco y perdió la vida. Cuando el sol vio el cuerpo de su amada, el dolor y la profunda tristeza hicieron que uno de sus rayos la acariciara, mientras una de sus lágrimas cayera en la frente de Xóchitl. Tanto era su amor por ella, que esa lágrima hizo que se transformara el cuerpo de la joven en una flor de 20 pétalos de un intenso color naranja. Los primeros registros en lengua española de esta mítica planta datan de mediados del siglo XVI en el Códice Florentino y de los relatos de la historia general de las cosas de la Nueva España, escrita por San Bernardino de Sahagún entre los años 1540 y 1580, aunque hay registro de ellas gracias al ADN encontrado en ofrendas del Templo Mayor, que han dado muestras de su uso no solamente en festividades fúnebres, sino también en ceremonias, remedios caseros, ofrendas de alta alcurnia y comida tradicional. Sahagún, en la misma obra, refiere que la planta tenía un papel en los rituales de la fiesta religiosa mexicana del mes Teculhuitontli, donde se celebraba a la diosa de la sal, Huitzcoatzihuatl, cuyo color era el amarillo y a quien se ofrecía como sacrificio a una mujer. Los asistentes a dicha ceremonia portaban en las manos unos cempasúchil y otros ixtlahuatl, que es la Artemisa mexicana. La tradición de llenar las ofrendas y altares de Día de Muertos inició en la época prehispánica, cuando los mexicas adornaban las tumbas de sus difuntos con ramos de pequeñas flores amarillas llamadas tonazóchitl, porque creían que poseía la habilidad de guardar en sus corolas el calor del rayo del sol, y de esta forma iluminaría el regreso de los difuntos. Pero con el paso de tiempo la cambiaron por una flor con más pétalos, que sería el cempasúchil. La tradición marca hacer senderos con las flores desde el camino principal hasta el altar de la casa, con la finalidad de guiar a las almas a estos mismos. En México, la flor de cempasúchil se utiliza como decoración y ofrenda ritual del Día de Muertos.
Es habitual utilizar los pétalos para marcar en el suelo el camino que deben de seguir las almas de los difuntos hacia los altares domésticos levantados en su honor. Esto se debe a que tradicionalmente se decía que los pétalos guardaban el calor del sol e iluminaban el camino de regreso de ellos desde el Mictlán. La flor de cempasúchil es originaria de México. Su nombre proviene del náhuatl Cempoazuachotl, que significa cempoal, o sea, 20, y xóchitl, que significa flores, varias flores o 20 flores. Su nombre científico es Talledes erecta. Otros nombres: cempasúchil, xóchitl, clavel de la India, cempoal, flor de muertos, clavel chino, marigold. También es encontrada en América Central. La planta de la cual brota puede llegar a alcanzar más de 1,5 metros de altura. Se produce por semillas y su época de floración es durante el verano y el otoño. Su flor es muy aromática y su color oscila entre el amarillo y el naranja. En México se puede encontrar de manera silvestre en lugares como Aguascalientes, Chiapas, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, incluso en la Ciudad de México. También se puede encontrar en países de América Central y el Caribe como Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. En México se estima la presencia de 35 especies de la flor de las 58 referidas para América. Plantada una vez al año y recolectada 4 meses después, es un modo de vida para miles de los pobladores del centro de Puebla y de algunos otros estados. Por su olor y color, el cempasúchil es un símbolo de las ofrendas para Día de Muertos que ayudan a guiar las almas rumbo a estos festejos que llegan a su máxima expresión el 1 y el 2 de noviembre. Puebla se ha convertido en el mayor productor de cempasúchil, debido a que alrededor de 50 municipios de los 217 con los que cuenta la región se dedica a la producción y cosecha anual, logrando que las 32 entidades de México se pueda consumir este producto en las mejores condiciones. La tradición de llenar las ofrendas y altares de Día de Muertos inició en la época prehispánica, cuando los mexicas adornaban las tumbas de sus difuntos con ramos de pequeñas flores amarillas llamadas tonazóchitl, porque creían que poseía la habilidad de guardar en sus corolas el calor del rayo del sol, y de esta forma iluminaría el regreso de los difuntos. Pero con el paso de tiempo la cambiaron por una flor con más pétalos que sería el cempasúchil. La tradición marca hacer senderos con las flores desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas a estos mismos. La flor era considerada por los mexicas como un de vida y muerte. Se dice que las más grandes y llamativas se les llaman hembras y las que no son tan grandes ni tan llamativas son machos. El uso de la medicina tradicional mexicana de la Talledes erecta está atestiguada desde los tiempos de Francisco Hernández. En sus obras escribió sobre medicina indígena de la Nueva España, diciendo: la flor de cempasúchil se bebe en pulque o atole, se prepara en tortillas y guisos y en algunas comunidades aún se le da uso medicinal como analgésico, en té para la gripa o antiespasmódico para cólicos. También sirve como para mejorar la indigestión, inclusive se utilizaba para tratar problemas de piel como verrugas, salpullido, llagas, y eso aún lo utilizan algunas de las abuelas mexicanas. En algunas regiones de México se utiliza en padecimientos digestivos como en dolor de estómago, empacho, diarrea, cólicos, enfriamiento estomacal, afecciones hepáticas, bilis, vómito, indigestión. Con la planta también se elaboran lavados intestinales y se emplea contra parásitos y como carminativo. En el sur de México, Yucatán, Tabasco, Oaxaca y Veracruz se utiliza como febrífugo, mientras que en Tabasco y Guerrero se emplea como antitusígeno, o sea, quita la fiebre y quita la tos.
Otros usos incluyen enfermedades respiratorias como catarro, gripa, bronquitis, congestión nasal, así como problemas ginecológicos. Igualmente es empleada en el tratamiento de enfermedades culturales como el espanto, el mal de aire y el susto. De los pétalos del cempasúchil es posible extraer luteína a través de solventes orgánicos. Este extracto se utiliza en la industria alimentaria como colorante de alimentos que le otorgan color amarillo y brillante. Se pueden extraer carotenoides y ceras. Posteriormente se separa la luteína por saponificación. En la agricultura se utiliza para repeler los nemátodos y es eficaz especialmente con la especie Platalentus nepetras, que ataca algunos cultivos como el tomate. Además, se utiliza para probar y crear nuevos abonos naturales y artificiales debido a su alta estabilidad. La flor se utiliza como pigmento natural y aditivo orgánico en el alimento de las gallinas para la producción de huevos con yemas más coloridas. Para los amantes de los animalitos, esta flor resulta tóxica para los perros, por lo que hay que tener cuidado en su hogar si las mascotas están cerca, ya que la salvia, las raíces, las hojas y los tallos del cempasúchil contienen derivados del tiofeno, sustancia que puede encontrarse también en el petróleo o carbón, que definitivamente es tóxico para ellos. Si el perrito es sensible a esta sustancia, podemos encontrar irritación en la boca, la faringe y el esófago, enrojecimiento en algunas partes de la piel y probablemente una sobreproducción de saliva e hinchazón en la boca. La conclusión es que todo lo anterior son síntomas de algún tipo de intoxicación. Si denotas que está comiéndose la flor, llévalo inmediatamente al veterinario. Muy bien, ahora va la manualidad. Lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestro papel en 16 centímetros para que queden 3 piezas. Una vez que lo tenemos, lo marcamos y lo cortamos sin desdoblarlo. Es más, podemos ponerlo a la mitad para que nos sea más fácil, pero no lo hemos desdoblado aún. Una vez que lo tenemos cortado, lo vamos a extender y lo vamos a poner a la mitad, ¿sí? Y lo cortamos. Una vez cortado, podemos apartar esta otra pieza para otra flor y este es el pedazo que nos va a servir para nuestra flor. Lo doblamos a la mitad, lo volvemos a cortar lo volvemos a doblar a la mitad y lo volvemos a cortar. De esta manera nos van a quedar 4 pedazos. 1, 2, 3, 4. Una vez que ya los tenemos, podemos darles un estironcito para que nos quede mejor. Si se fijan, realmente no he medido mucho ni estoy como preocupándome tanto por la estética, porque van a ver qué bonito va a verse. Vamos a empezar a doblar primero de un lado, luego del otro. Yo lo estoy haciendo a ojo de buen cubero, pero si se fijan es más o menos un dedo. Y así nos vamos a seguir con todo el papel, de manera que lo hagamos como abanico. Una vez que terminamos, vamos a doblarlas por la mitad, de tal manera que con el hilo que ya teníamos preparado podamos amarrarlo.
En mi caso, yo le estoy haciendo con hilo muy largo porque los voy a poner en un arco. Y esto me va a servir para que después pueda yo amarrarlos al arco. Ya que quedó el nudito, vamos a hacer cortes. Dependiendo como quieran la flor, la pueden hacer redonda, pero a mí me gusta con piquitos. No tiren estos piquitos porque después nos van a servir para el adorno de la ofrenda. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a estirar y vamos a empezar a separar las capas una por una. De tal manera que quede una abajo de la otra para que le dé volumen. Y así le hacemos por ambos lados. Una vez que ya estiramos todos los pétalos, en la parte de abajo le damos como unos apachurroncitos. Ojo, si tú quieres hacer o quieres que estas se puedan hacer para un florero, aquí le puedes poner un alambrito y empezarlo a forrar con papel crepe verde. Pero en mi caso yo voy a hacer unas coronitas, así que ya nada más es cosa de acomodar los petalitos. Como vieron, realmente es muy sencillo y las podemos hacer de diferentes colores. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que cuando terminen las festividades y si no se maltrataron, las quitan, las vuelven a... las enrollan y las pueden guardar para el año que entra, porque se pueden volver a poner guapas. Yo tengo flores desde hace 3 años y cada año hago un poquito más, así que la ofrenda se va viendo cada vez con más florecitas. Son rápidas, económicas y muy vistosas, y sobre todo nos van a durar. Así que espero que les haya gustado la manualidad.